el día de hoy tenemos un nuevo disertante, tenemos un nuevo módulo, y bueno, bienvenidos a todos, a todas, bienvenido a todas las categorías de trabajo, bienvenido a toda la gente de Neuquén, de otras ciudades, de otras provincias. Te comentamos que tenemos gente de todas las provincias, tenemos de Catamarca, de Salta, de Chubut, de Tierra del Fuego, gente del interior, así que muchísimas gracias por estar conectados una vez más con nosotras. Prepara tu mate, anda preparando la cena, mientras escuchás a este excelente hombre, que lo voy a presentar, ¿sí? Este señor, espera porque tengo un machete, te cuento. Este señor es un disertante, y aparte de ser disertante de diferentes lugares que lo conocen, es un abogado que es muy querido en el interior de nuestra provincia de Neuquén, específicamente de la localidad de Zapala, ¿sí? El señor se llama Claudio Marcelo Alderete, y a partir del año 2014 es el defensor oficial público de esa localidad. Te contamos que es profesor regular adjunto del asentamiento de Zapala de la Universidad Nacional de Comahue, ¿sí? Te contamos que es uno de los pocos que se ha especializado en materia jurídica en relación a lo que es discapacidad. Si les sigo presentando todo ese currículum extenso que tiene este señor, vamos a ocuparle tiempo de su disertación, así que le vamos a dar el lugar a este señor. Ténganos paciencia porque estamos recién aprendiendo con Marian, hoy estamos solas, ya empezamos a arrancar a manejar nosotras dos el tema de la informática, así que bueno, por ahí verán que se demoraron un poco, les pido paciencia, y bueno, estamos un poco nerviosas por este tema. Pero bueno, juntos, con empatía y solidaridad, te puedo prometer que este señor no te va a aburrir. Este señor es muy querido en el interior y está preparado para poder dar ese talento tan hermoso que tiene un abogado para la comunidad. Claudio. Hola, buenas noches a todas y a todos, ¿cómo están? Bueno, me alegro mucho de poder estar en esta tarde-noche compartiendo este espacio. La verdad es que les quiero agradecer mucho a Laura, a Mariana y a toda la gente que ha organizado este encuentro. Me parece que es muy interesante poder compartir estos temas y la verdad es que agradezco también muchísimo a todas y todos que están compartiendo desde el otro lado, tomarse el tiempo para escucharme, para conversar un poco estas cuestiones que nos atraviesan a todos y la verdad es que son interesantísimas para ir conversando y para ir aprendiendo. Seguramente entre todas y todos vamos a ir sacando algunas conclusiones, algunas ideas, resignificando otras, y en definitiva vamos a tener un espacio de aprendizaje para todas y todos, así que desde ya muchísimas gracias por estar compartiendo este espacio. Así que un poco la intención de hoy es conversar acerca de la importancia de la Convención de las Personas con Discapacidad, cuál ha sido el desarrollo de esa convención y cuál es la mirada que uno tendría que tener, de qué manera tenemos que comenzar a acercarnos a aquellos que por ahí, por una cuestión u otra, no han tenido quizás cierto acercamiento, para decirlo de alguna manera, al campo de la discapacidad y a la inmediatez que rodea y a las vicisitudes que atraviesan las personas con discapacidad. Yo ahora les voy a compartir, para ir conversando y que vayan quedando un poco más claros algunos conceptos, un power que creo que estoy poniéndolo en la pantalla. Ustedes me confirman si es así. Sí, sí, Claudio, se ve discapacidad y derechos humanos, la Convención Internacional. Bueno, lo que vamos a conversar hoy es un poco de cuál es la importancia de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y para llegar a interpretar, a entender cuál es la importancia de esa normativa internacional y de qué manera ha incidido en nuestro país, tenemos que pensar primero de qué manera hemos tenido socialmente la mirada
respecto de las personas con discapacidad, ¿sí? Y acá van a ver ahí un PowerPoint que dice la forma en que fue entendida la discapacidad, que influye en la forma en que tratamos a las personas con discapacidad, tiene tras de sí una historia de 25 siglos, echando sus raíces en Grecia y Roma. Bueno, no es para que se asusten esto de la historia, sino es para empezar a entender por qué a veces tenemos algunas actitudes y por qué socialmente todavía no terminamos de incluir efectivamente en el plano de la igualdad concreta en el día a día a las personas con discapacidad. ¿Por qué sucede esto? Porque hay una mirada prejuiciosa e irrespetuosa sobre los derechos de las personas con discapacidad que justamente tiene raíces históricas muy profundas y que cuesta ir desvirtuando. ¿Cómo uno va cambiando esos prejuicios y esas miradas justamente con nuevos aprendizajes y maneras de ir repensando esos conceptos consolidados y esos prejuicios que teníamos sobre algunos temas? Entonces, eso es un poco la idea de la jornada de hoy. Lo que vamos a ver es que con anterioridad al modelo social que establece la Convención de las Personas con Discapacidad, que es un tratado de derechos humanos que se sancionó en el año 2006, que Argentina lo reconoció con entidad constitucional a partir del 2014. Bueno, con anterioridad a ese tratado, si bien existían otras normativas, lo que vamos a ver es que hay dos modelos anteriores a lo que se llama el modelo social de la discapacidad, que es lo que nos viene a acercar la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta convención, que es el modelo teórico desde el cual se termina completando el movimiento de vida independiente de las personas con discapacidad, vamos a ver que una de lo más importante, uno de los puntos importantísimos es que es un tratado internacional que tuvo la particularidad de que fue creado, fue discutido con la participación de muchas personas con discapacidad y asociaciones de personas con discapacidad que tuvieron una incidencia importantísima en la realización del tratado. De allí que salió el lema "Nada sobre nosotros sin nosotros", que tiene que ver justamente con que no es posible elaborar, sancionar, proyectar políticas en materia de discapacidad si no involucramos específicamente a las personas con discapacidad, ¿sí? Entonces, esto es uno de los puntos sustanciales que tenemos que tener en cuenta, y es el Tratado de Derechos Humanos sobre las personas con discapacidad. Uno de los principios fundamentales ha sido la participación para su concreción de las personas con discapacidad, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál es el objeto de este tratado? Porque ya con anterioridad a ese tratado internacional, existían y existen muchísimos tratados de derechos humanos. Entonces uno se pregunta, ¿por qué un tratado específico sobre las personas con discapacidad? Que ya estaban contempladas en otros tratados. Bueno, esto fue una discusión que se generó y lo importante del tratado era reforzar, no establecer nuevos derechos, sino reforzar esos derechos que ya estaban establecidos en otros tratados, pero por determinadas circunstancias no eran considerados en igualdad de condiciones las personas con discapacidad al momento de su aplicación, justamente porque había situaciones que no estaban contempladas o porque no tenían una mirada en función de las vivencias que transitan las personas con discapacidad. Entonces, en este tratado, que refuerza los tratados anteriores, aparece qué significa una persona con discapacidad, cuál es el concepto de discriminación por motivo de discapacidad, y aparece una serie de principios y principales derechos a tener en cuenta. Y otro aspecto fundamental tiene que ver con que empieza a entenderse efectivamente que la discapacidad es una cuestión de derechos humanos, ¿sí? ¿Por qué digo esto y por qué es importante? Porque la discapacidad no es una cuestión de caridad, sino de derechos, ¿sí? Esto es importante para empezar a entender para dónde vamos a ir en el desarrollo del curso. Estoy intentando pasar, bueno,
con anterioridad, y todavía subsisten, había o hay dos modelos de la manera, cuando decimos modelos, para quienes por ahí no tienen mucha cercanía a estas cuestiones, cuando decimos modelos, ¿de qué manera nos acercábamos o se acercaba a la sociedad para entender las vivencias y la manera de acompañar a las personas con discapacidad y a sus familias? Desde ese lugar, una de las cuestiones que tenemos, uno de los aspectos de los primeros modelos es el modelo de prescindencia, ¿sí? En la antigüedad clásica se entendía que las personas con discapacidad, el origen de la discapacidad era una cuestión religiosa, por una cuestión de los dioses, entendían que nacía una persona, un niño con discapacidad. Entonces, se entendía que una persona con discapacidad en el seno de una familia era una carga que había que conllevar y que era dificultosa y que generaba incluso muchos gastos. Entonces, ¿cuál era la respuesta que esa familia y que la sociedad tenía respecto de las personas? Bueno, eran políticas de exclusión o políticas eugenésicas, es decir, se intentaba terminar con la vida de esa persona porque implicaba una carga para la familia, implicaba un costo económico. Y si esa persona adquiría una discapacidad en el desarrollo de su vida o lograba sobrevivir, entonces la respuesta social era la burla respecto de la persona con discapacidad o la diversión, ¿sí? Esto uno cuando ve algunas películas así puede ver cómo era el tratamiento de las personas de baja estatura, es decir, que eran utilizadas respecto por los reyes para divertirse, para generar burla, para generar un entretenimiento. Entonces, esa era la manera de acercarse socialmente a las personas con discapacidad. Aparece otro modelo, otra manera también de ir entendiendo la discapacidad, que se llama el submodelo de marginación, que tiene similitudes parecidos al modelo anterior. Se sigue entendiendo en esa mirada que la discapacidad es una cuestión de religión, y esto lo vamos a ver cómo hoy todavía se puede replicar en algunos aspectos en las redes sociales, esta concepción o esta relación quizás equívoca, pero aunque pueda ser respetuosa de quien así pero equívoca de alguna manera, en cuanto a la relación de discapacidad y religión. Entonces, el submodelo de marginación entiende que la persona con discapacidad también implica una carga, implica una marginación, la pobreza. Entonces, se sigue respondiendo a las personas con discapacidad desde otro lugar que nada tiene que ver con el respeto de los derechos, como vamos a ir viendo, que establece la Convención y el modelo social. Las respuestas sociales son la marginación, el temor. Imaginemos en la antigüedad, cuando una persona con alguna discapacidad intelectual, el temor que generaban socialmente, ¿no? Entonces eran tildadas de personas que estaban poseídas por el diablo, que la iglesia tenía que intervenir, eran marginadas, cuando no asesinadas. Entonces, sigue existiendo, girando alrededor del concepto de discapacidad, toda esta cuestión de lo religioso, el temor, lo extraño, y la manera que tenían de sobrevivir esas personas sigue siendo también algo totalmente marginal, es decir, la posibilidad de sobrevivir era desde la caridad, desde estar mendigando, desde ser objeto de burla o de diversión a través de una limosna, ¿sí? Entonces, esas eran las respuestas sociales que se tenían respecto de las personas con discapacidad, y que todavía, si uno empieza a tratar de encontrar paralelismos o de qué manera esas prácticas que vienen de la antigüedad, cómo se logran replicar hoy, todavía las puede ver socialmente en alguna que otra ciudad, cuando vemos a una persona en silla de ruedas que está pidiendo, bueno, es una práctica que tiene que ver con modelos de marginación, es decir, esa persona que está desde su lugar marginado y que está vivenciando una discapacidad, y si está mendigando y nosotros retroalimentamos eso, lo que estamos haciendo es justamente desde la caridad ir generando un círculo que no termina de resolver la cuestión de los derechos de esa persona, ¿sí? Entonces, por eso es importante ir contemplando estas cuestiones históricas para ver cómo todavía muchas de ellas subsisten en la práctica cotidiana y cómo tenemos que ir entendiendo
esto para tratar justamente de revertirla. Entonces, lo mismo cuando uno en las páginas, por ejemplo, de Facebook o advierte que ponen una foto de una persona con discapacidad y hace mención a la necesidad de dar una, dos o varias oraciones para la recuperación de esa persona con discapacidad, es porque se sigue relacionando a la religión todavía con la discapacidad, ¿sí? En muchas cuestiones todavía existe esa relación. Después de estos modelos, cuando empieza la sociedad a madurar de alguna manera en algunas cuestiones, se empieza a tener una revisión sobre la cuestión de la discapacidad, el campo de la discapacidad y las personas con discapacidad. Cambia un poco la mirada, pero sigue todavía teniendo algunas cuestiones similares a las miradas anteriores. Entonces, lo que se llama el modelo rehabilitador, que aparece a partir de la Primera Guerra Mundial, y tiene que ver con que empieza a ser entendida la discapacidad como una cuestión que ya no tiene tanto que ver con lo religioso, sino con una cuestión médica. Es exclusivamente el modelo rehabilitador, el modelo médico, lo que dice es, la discapacidad es una cuestión que quienes tienen que entender en esto son los médicos, ¿sí? Porque puede ser una limitación física, mental o sensorial, pero acá quien tiene que atender a las personas con discapacidad es el doctor. Eso es lo que nos viene a contar un poco el modelo rehabilitador. Pone todo el saber en un profesional. En el caso de la discapacidad intelectual, dice que el psiquiatra es la única persona que puede acompañar, responder y dar respuesta a una persona que está vivenciando esa circunstancia. Y en los otros casos, con cualquier otro tipo de discapacidad, la respuesta sigue siendo desde un profesional de la medicina, nunca desde otra mirada. Eso es lo que nos impone el modelo rehabilitador y todavía esto subsiste más allá que tenemos una convención que empieza a darnos otra mirada, todavía subsiste. El modelo médico rehabilitador lo que dice es, bueno, la persona con discapacidad es una persona a la que tenemos que normalizar, tiene que ser parecida a todas las personas que viven en la sociedad. Nosotros tenemos que lograr que esa persona sea rehabilitada, si no, no nos es útil para la sociedad. Eso es lo que, de alguna manera, lo que esconde el modelo rehabilitador. Tenemos que esconder esa discapacidad de alguna manera para que pueda insertarse en la sociedad, ¿sí? Y las respuestas sociales son anular a la persona con discapacidad, tomar decisiones, en lugar de preguntarle qué es lo que quiere, institucionalizarlas, por eso la creación de los manicomios, que la ley de salud mental en el año 2010 y el modelo médico, y el modelo social, obviamente que están en contra. La educación especial, el modelo rehabilitador lo que dice es, bueno, es cierto, los niños y las niñas tienen derecho a ir a la escuela, pero tenemos que separar una escuela especial y una escuela normal. Entonces aparece esto de lo normal, lo especial, lo diferente, ¿sí? Por eso la existencia de las escuelas especiales que ahora obviamente que está siendo discutido y que se trata de justamente ir revirtiendo ese tipo de prácticas educativas. La marginación en salud mental todavía sigue viéndose a la persona, desde este modelo, a la persona que está vivenciando una circunstancia de salud mental como alguien peligroso, como alguien que nos puede lastimar y que necesitamos esconder o internar en algún lugar, ¿sí? El modelo médico todavía, entonces, tiene esa mirada. ¿Y cuáles son las respuestas sociales o cuáles son las respuestas del Estado? Bueno, el Estado dice, tenemos que asistirla socialmente, tenemos que ser caritativos, tenemos que darle algo que satisfaga sus necesidades básicas, pero hasta ahí nomás. Y si empezamos a darle una respuesta, por ejemplo, en el trabajo, tiene que ser el trabajo protegido, la escuela especial en educación. Es decir, son respuestas que no contemplan todavía el respeto por los derechos en un sentido cabal, en un sentido de igualdad. ¿Sí? El modelo médico lo que nos dice es, una vez que esa persona se recupere, entonces puede formar parte de la sociedad. Mientras tanto, no, necesita ser rehabilitado, porque nosotros somos normales
esa persona no lo es. Esto es lo que dice el modelo médico rehabilitador, ¿sí? Y pone todo el peso de la responsabilidad en la persona con discapacidad, obligándola a que de alguna manera se rehabilite para después formar parte de, de la sociedad. Finalmente llegamos al modelo social, que es lo que establece la mirada que tiene la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que si bien es una convención que se sancionó en el año 2006, ya venía con algunas cuestiones sociales que a lo largo de muchos países que venían discutiéndose respecto de la necesidad de ir respetando los derechos de las personas con discapacidad y reconociéndole su plena participación en la sociedad. ¿Qué dice el modelo social, a diferencia de los modelos anteriores? Bueno, una de las cuestiones importantes es que dice, el origen de la discapacidad son las barreras sociales que existen en el día a día respecto de una sociedad que no tiene presente a las personas con discapacidad. Entonces, al existir barreras cotidianas, eso va generando la discapacidad y eso es lo importante, donde tenemos que tener la mirada. En la medida que vayamos derribando esas barreras, vamos a ir logrando la inclusión de las personas con discapacidad. Para poner un ejemplo, si yo tengo una escalera y necesito que un usuario de silla de ruedas pueda subir, va a ser muy difícil. Entonces ahí vemos cómo esa barrera edilicia arquitectónica necesitamos adecuarla para que la persona que es usuaria de silla de ruedas pueda acceder a determinado lugar, ¿sí? Entonces, si quitamos esa barrera, su disvalía, para decirlo de alguna manera, no sería la palabra correcta, perdón, su discapacidad física sigue existiendo en cuanto a alguna cuestión, una mirada sobre un aspecto físico, pero la inclusión social la logramos al estar derribando la barrera, ¿sí? Entonces, la concepción de persona con discapacidad con igual dignidad y valor que el resto es lo que viene a establecer la Convención. Entonces, el peso de las causas se traslada ahora desde el individuo al Estado y a la sociedad. No es la persona la que tiene que empezar a adecuarse, sino que es la sociedad y es el Estado el que tiene que empezar a adecuar sus prácticas, el que tiene que empezar a adecuar sus actitudes, sus procedimientos, sus edificios, un montón de cuestiones, ir adecuándolas con un diseño que sea para todos y todas, y cuando ese diseño aún así deja afuera a alguien, ir viendo de qué manera a través de lo que se llaman ajustes razonables vamos haciendo las modificaciones necesarias para lograr que esa persona que por algún motivo quedó afuera de algo, al estar adecuando nosotros nuestras prácticas, nuestros procedimientos, nuestra información, logramos incluirla, ¿sí? Si nosotros vamos adecuando nuestra manera, entonces va a ser más fácil que esa persona pueda ir siendo incluida socialmente, y no al revés. No tenemos que poner la carga en la persona con discapacidad para que él se adapte a nosotros, sino al revés, ¿sí? ¿Cuáles son las respuestas sociales? ¿De qué manera empieza a responder la sociedad en el modelo social? Bueno, una de las cuestiones es la desinstitucionalización. Por eso es que la Ley de Salud Mental, a partir del año 2010, dice que, y este era el año límite, que tenían que empezar a desaparecer lo que antes se llamaba manicomio, los hospitales monovalentes. ¿Por qué? Bueno, uno de los aspectos es, nosotros no podemos privar de la libertad a una persona por sus circunstancias de salud y en particular por algo que puede ser abordado desde otro lugar y que necesita el acompañamiento del Estado para ser incluido. Entonces, ese tipo de hospitales monovalentes lo que hacían era privar de la libertad a una persona, privarla absolutamente de todos sus derechos también, porque imagínense que una persona que ingresaba a un lugar a los 20 años, por ahí pasaban 20 años
toda su sociabilización había sido en un manicomio, en un neuropsiquiátrico, sin posibilidad de relacionarse con el afuera, perdiendo todos sus vínculos sociales. Esto es lo que viene a cambiar con la mirada del modelo social y con la ley de salud mental. Es decir, tenemos que empezar a entender que las personas con alguna capacidad intelectual, con alguna cuestión de salud mental, el tratamiento, el acompañamiento tiene que ser ambulatorio y tiene que incluírselo socialmente, hay que garantizarle el acceso a todos los derechos, ¿sí? Y fundamentalmente tenemos que respetarle su libertad, ¿sí? Porque estar privado de la libertad implica la privación de muchos otros derechos que uno no puede ejercer. En el modelo social aparece el tema del empleo y de la educación inclusiva, ¿sí? Por eso es que la discusión en materia de educación es respecto a si van a desaparecer las escuelas inclusivas y hacia dónde uno va con la escuela inclusiva, perdón, si van a desaparecer las escuelas, lo que llamaba las escuelas especiales, y hacia dónde uno va con la educación inclusiva. Las respuestas que venía dando la educación separada no era la más respetuosa de los derechos de los niños y de las niñas con discapacidad, ¿sí? Entonces lo que se propone en el artículo 24 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad es justamente respetar el acceso a la educación de las niñas y de los niños, y aquellos niños o niñas que por algún motivo tengan mayores dificultades para poder acceder a determinada información, habrá que ver cómo desde el Estado, desde la escuela, se va adecuando la educación de manera de poder ser inclusiva, de poder llegar a todas y a todos, ¿sí? Y los medios de subsistencia, acá el modelo social lo que dice es, está bien el tema del trabajo o del taller protegido que uno habitualmente escucha, pero lo que tenemos que apuntar, a donde tenemos que ver es cómo le garantizamos a las personas con discapacidad un trabajo digno, en el que pueda tener aportes, en el que pueda tener vacaciones pagas, en el que pueda tener la posibilidad de jubilarse, ¿sí? En el que pueda sociabilizar con sus compañeras y sus compañeros de trabajo, porque de ahí es lo importante también. Todos y todas las que estamos participando en esto sabemos cuán importante también es trabajar. Imaginemos cuando a fin de año se realizan en el ámbito laboral los encuentros de despedida del año. Es una manera de sociabilizar desde otro lugar, nos juntamos a cenar, ¿sí? Bueno, aquellas personas que no trabajan y que no tienen derecho al trabajo, que están estigmatizadas, como sucede con las personas con discapacidad, les es muy difícil acceder al trabajo. Entonces, y al no acceder al trabajo, quedan afuera de muchas cuestiones también que tienen que ver con la sociabilización, con el respeto de otros derechos, por ejemplo, el derecho a vacacionar con un ingreso, como son las vacaciones pagas, y acceder también a la jubilación. De ahí la importancia de esto del acceso al trabajo. Por supuesto, para el acceso al trabajo también tenemos que tener los espacios laborales adecuados, ¿sí? Si yo tengo una persona con discapacidad visual, va a ingresar a trabajar, tengo que adecuar el trabajo de manera que él pueda desarrollarlo de la mejor manera posible y con los ajustes que corresponden en el ámbito laboral. Y acá aparece una cuestión importante. El primer ajuste que tenemos que tener laboralmente es el actitudinal. La primera barrera que tenemos que tener en cuenta para derribar. Si nosotros no derribamos esa barrera actitudinal que a veces tiene tanta resistencia en los lugares de trabajo, entonces, lejos de propiciarle un ingreso lo más saludable, lo más beneficioso y lo más digno, le vamos a imponer una barrera y una carga, ¿sí? Tenemos que ir cambiando las barreras actitudinales para que quien ingresa a trabajar pueda encontrar el espacio más propicio en igualdad de condiciones que los demás. Entonces, el modelo social de derechos humanos que establece la Convención, el lema fundamental es nada sobre nosotros sin nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Entonces, como dijimos anteriormente, la importancia de, en cada situación que tengamos que tomar una decisión respecto de las personas con discapacidad, sea en materia de política municipal, provincial o nacional, tenemos que involucrarlas, ¿sí? Porque son quienes nos van a aclarar un poco
con mayor profundidad la mirada al respecto de qué es lo que tenemos que hacer de manera correcta, ¿sí? Respecto a tal o cual situación. Si yo necesito hacer una rampa, el ejemplo siempre del usuario de silla de ruedas siempre facilita la posibilidad de ir comprendiendo algunas cuestiones teóricas. Entonces, si yo necesito hacer una rampa en un edificio público, sí, voy a tener que llamar al arquitecto y a los albañiles para que la realicen. Ahora, ¿cuál es la pendiente que va a tener esa rampa? Para llegar a eso, obviamente que hubo que, antes de eso, tener en cuenta a los usuarios de silla de ruedas para ver cuál es la pendiente más adecuada que mejor permita el traslado, porque si no yo puedo hacer una pendiente así, así, o ¿sí? Ese es un poco el ejemplo más burdo, pero que intenta graficar la importancia de la intervención de las personas con discapacidad en el diseño y en la proyección de políticas públicas y en el desarrollo de cada actividad. Hace unos 15 días habíamos tenido un encuentro similar a este y alguien me preguntaba por un museo que para facilitar el disfrute de las obras que están en el museo, qué medidas tomar respecto. Entonces, una de las cuestiones fue, bueno, involucren en primer lugar a las personas con discapacidad de la ciudad y a las asociaciones de personas con discapacidad para que ellos les den una opinión mucho más fundada, mucho más clara respecto de cuáles son aquellos ajustes, aquellos diseños que van a ser mucho más beneficiosos para quienes puedan ingresar al museo y sentirse en el disfrute de esas obras en igualdad de condiciones que los demás. La convención, dicho estos ejemplos, pasamos a algunas cuestiones que tienen que ver con los principios que establece la convención, y es igual valor en dignidad. Una de las cuestiones que establece la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad es el respeto de la dignidad, el respeto de las personas. Por eso vamos a ver que el término que uno... Después esto es tan dinámico que uno va encontrando muchas discusiones respecto de cuál es la manera más correcta de dirigirse a una persona con discapacidad. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que siempre tiene que ser desde el respeto de su dignidad, ¿sí? Otro de los aspectos que aparece importante es el derecho a la toma de decisiones. Es decir, si uno intenta buscar algunos ejemplos, vemos que muchas de las veces quienes toman las decisiones son los parientes, la mamá, el papá, el hermano, y se anula la voluntad de las personas con discapacidad. Bueno, lo que la Convención dice es tenemos que dejarle a ellos que tomen las decisiones. Cada uno tiene que decidir sobre su propia vida, ¿sí? Y cuando eso no es posible, tenemos que tratar de interpretar cuáles son los gustos y las preferencias de esas personas para que la decisión sea lo más respetuosa de sus derechos, ¿sí? Cuando nosotros tenemos, entonces, nos encontramos con alguien que está vivenciando alguna discapacidad intelectual, tenemos que reconocer primero que necesitamos darle voz a él, saber qué quiere, qué es lo que piensa, ¿sí? Tenemos que respetarlo y tratar de evitar que las preguntas, las decisiones sean por intermedio de una tercera persona, como a veces, como muchas veces pasa cuando uno viene una mamá o un papá, dice no, porque entonces preguntémosle a la persona que está involucrada, si él no puede, si él o ella no puede transmitir sus deseos por alguna cuestión que le resulta imposible, entonces sí a su interlocutor, pero tenemos que ser respetuosos justamente de la persona que tenemos enfrente y preguntarle a él, esto desde el lugar más sencillo, esto implica después el respeto también en muchas decisiones que son más trascendentes, ¿no es cierto? El derecho a participar plenamente en actividades del mismo modo que sus semejantes sin discapacidad. Esto es importante también porque el tema de las personas con discapacidad, muchas veces hay una mirada que anula inconscientemente el acceso a muchos derechos, el acceso a la posibilidad de formar una familia, de tener hijos, hijas, ¿sí? Entonces tenemos que ser respetuosos y empezar a abrir la mirada y saber que la posibilidad de tener una pareja, de a partir de esa pareja formar una familia, acceder al trabajo, tenemos que empezar a respetarla, y no solamente respetarla, sino también a tratar de hacer
para que esos derechos puedan justamente plasmarse. ¿Y cómo podemos tratar de hacer? Y cuando estamos en un lugar de decisión, tratar de tomar decisiones para que esos derechos se puedan plasmar. Y cuando estamos en un lugar donde no tomamos decisiones, pero, por ejemplo, va a venir a trabajar con nosotros una compañera, un compañero con discapacidad, ver cuáles son los mejores ajustes que podemos establecer en el ámbito laboral para propiciarle un pleno ingreso en igualdad de condiciones, que sea respetuoso de su dignidad, que tenga acceso en igualdad de condiciones a todas las cuestiones laborales a las cuales nosotros también tenemos acceso, ¿sí? Y acá aparecen las barreras sociales que tenemos que ir derribando, las arquitectónicas, las actitudinales y las comunicacionales. Estas barreras son las que la Convención dice, la discapacidad aparece porque la sociedad no prepara, no diseña, no está diseñada para atender a todos, sino a un estándar de normalidad. Y al hacer eso deja fuera a muchas personas que no responden a ese estándar de normalidad. Entonces, si vamos derribando esas barreras, vamos a ir incluyendo a aquellos que quedan afuera por una cuestión arbitraria, porque la sociedad tomó un estándar de normalidad y dejó afuera a aquellos que no respondían a ese concepto. Entonces acá les pongo una imagen gráfica para que vean. Entonces dice, no sos vos el que tiene que adaptarse a un sitio, es el sitio el que tiene que adaptarse a vos. Esto me parece muy simbólico y la idea tiene que ver con, incluso si lo notan, es una cuestión que va ingresando en el ámbito de la intimidad de las personas con discapacidad, respecto de las cuales también existe muchísimo tabú. Y lo vamos a ver más adelante cuando hablemos respecto de la sexualidad, ¿sí? Porque es otro de los derechos que históricamente se han anulado y los que todavía cuesta mucho conversar, y es el disfrute de su sexualidad por parte de las personas con discapacidad. ¿Cuáles por ahí son aquellas actitudes más respetuosas que podemos llegar a tener para ir cambiando la mirada, para ir empezando a pensar esto, cómo la importancia que tiene la sexualidad en la vida de todos y cada uno de nosotros, y cómo también podemos acompañar a una persona con discapacidad en el desarrollo de su sexualidad, ¿sí? Un segundo que estoy intentando borrar. Espero que se vaya entendiendo. Si voy muy rápido, alguno me va, Laura o Mariana. Sí, doctor. Estamos, le cuento que, bueno, a la gente les comentamos que estamos con Mariana incursionando las dos solitas en informática. Entonces le pedimos a las personas que tienen dudas en relación a cómo cursar, cómo entrar a la plataforma, aquellos que entraron por primera vez hoy, que quieren rendir, que quieren ver, después de que diserte el doctor Alderete, voy a explicar todo. Por ahora les voy a pedir que no escriban nada en el chat porque hay muchas personas que están utilizando el celular. Y yo con Mariana, por ahí no sabemos todavía cómo cancelar el chat, estamos aprendiendo. Así que si ustedes se solidarizan con nosotras, vamos a estar eternamente agradecidas, ¿sí? Por favor, cualquier cosa, cuando ustedes quieran escribir algo, en vez de poner, yo lo tengo en inglés acá en la compu, pero en vez de poner a todos, hay una opción que ustedes pueden poner privado y me pueden escribir a mí, entonces no se ve todo, ¿sí? Más que nada por respeto al resto, que también estamos todos aprendiendo con esta aplicación. No sé cancelar el chat por el celu, no lo sé cancelar desde acá, así que bueno, tratemos de ser un poco más compañeros, porque hoy tuve unos calores con la conectividad, no saben, no se imaginan, así que bueno, sigamos, doctor. Bueno, seguimos entonces. Ahí les pongo una imagen. Siempre las imágenes nos ayudan muchísimo a comprender algunos conceptos teóricos. Entonces, esta es una imagen de un peluquero, viendo que el niño no tenía mucho interés en cortarse el pelo. Entonces, acá vemos cómo hay un ajuste actitudinal, cómo él ajusta de alguna manera su conducta a las necesidades que necesitaba ese niño que estaba vivenciando alguna situación en su vida que no le permitía
sentarse en la silla, como muchos otros niñas y niñas, quedarse quieto esos 5 minutos y permitir que alguien le corte el pelo. El peluquero advirtió esa situación y lo que hizo fue, bueno, me voy a empezar a adecuar yo con mi actitud, que él siga jugando con su teléfono y yo mientras tanto veo cómo le voy cortando el pelo. Entonces, este ejemplo tan práctico, por supuesto, después situaciones mucho más complejas que requieren usar la imaginación para ver cómo resolvemos situaciones. Pero esto sirve para ir planteándonos desde qué lugar tenemos que ir comprendiendo esas situaciones y cómo, entonces ahí no es el peluquero el que le dice al niño que empiece a adecuarse y que responda al modelo del niño bueno que se sienta en la silla y que se queda quieto y espera que le corten el pelo, sino que es el peluquero el que cambia su actitud, se acuesta y le corta el pelo al niño, ¿sí? Esto es como para que, es un ejemplo sencillo que tiene que ver con eso, cómo él derriba una barrera actitudinal y va cambiando, ¿sí? Y acá otras fotografías también para ver cómo las barreras físicas y actitudinales. El primero de ellos, una señora que usuaria de silla de ruedas, entonces la escalera se transforma en una barrera, ¿sí? Esa barrera, si nosotros derribamos esa barrera, vemos cómo la incluimos en muchísimos aspectos. Y en el otro punto, también un ascensor, y las personas intentando, o que están obstaculizando el acceso ahí de un usuario en silla de ruedas, ¿sí? Cuando hay una escalera al lado. Por supuesto, después hay que ver si alguno de ellos podía o no acceder a la escalera, pero en definitiva tiene que ver con esto, cómo uno va adecuando las conductas, ¿sí? Es la barrera actitudinal. Y acá aparece una cuestión que seguramente muchos se preguntan en el día a día, cuando nos encontramos frente a una persona con discapacidad o tenemos que mencionarla, ¿cuál es la palabra, cuál es el concepto correcto? ¿Sí? Porque muchas veces no es una persona especial, es una persona válida, que hoy anteriormente creo que hice alguna referencia errónea, yo también, y no me acuerdo qué término equivocado utilicé, pero este tipo de situaciones no, cada uno y cada una piense, si no le ha pasado esto de cuáles son las palabras más elegantes o cuáles son las palabras más correctas para utilizar ahora para mencionar a, al sobrino de tal o cual persona o al hermano, ¿sí? Sin hacer una referencia que pueda ser ofensiva. Son cuestiones que aparecen en lo cotidiano. Entonces, estas preguntas, la convención, de alguna manera, la convención internacional lo que dice, bueno, el término correcto, o el término en el cual existió mayor consenso, es persona con discapacidad. Hoy aparecen muchísimas discusiones en función de esto, y diversidad funcional, ¿sí? Hay muchísimas discusiones todavía, pero decir persona con discapacidad en la convención fue, de alguna manera, encontrar el consenso. ¿Y por qué? Porque pone el énfasis en la persona, tiene que ver con eso. Entonces, este fue el término que se decidió adoptar. De alguna manera esto permite dejar de usar, vamos a acá dice un cuadro, es persona con capacidades diferentes no, inválido no, persona con capacidades especiales no, deficiente tampoco, incapacitado tampoco. Esto no es así de claro. A título anecdótico les cuento también que, por ejemplo, el año pasado estábamos en un encuentro en Neuquén, una persona en el público, él que se incluye en el colectivo de personas con discapacidad, él dijo, yo no me siento incluido en este concepto de persona con discapacidad, a mí me parece mejor tal o cual concepto. Es decir, hay todavía muchas discusiones que tienen que ver con esto, de cuál va a ser el término correcto, cuál es la manera correcta de mencionar a las personas con discapacidad. Lo cierto es que más allá del término correcto, que es apenas un detalle que puede ser para algunos pequeños, para otros mucho más importante, lo que tenemos que ser es respetuoso de sus derechos, ¿sí? Y esto es un poco el encuentro de hoy, ir viendo cómo vamos conociendo algunas cuestiones que tenemos afincadas, que tenemos consolidadas, y cómo empezamos a repensarlas, ¿sí?
¿Cuál es el objeto de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad? Bueno, promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. Se vuelve a hacer mención en el tema de la dignidad y el respeto por la persona con discapacidad, ¿sí? ¿Qué se entiende por discapacidad? Bueno, acá es una cuestión importante. La discapacidad, dice la Convención, es un concepto que evoluciona y que resulta, por eso es la importancia de las barreras, de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Acá vemos cómo ya al inicio de la Convención, la Convención dice, la discapacidad es un concepto que puede ser cambiante, ¿sí? Y es cambiante, y que tiene que ver también con la interacción con las barreras sociales. Si yo voy quitando las barreras sociales, voy a ir incluyendo aquellas personas que justamente como consecuencia de las barreras fui dejando afuera. Las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. ¿Sí? ¿Qué se entiende discriminación por motivo de discapacidad? Bueno, cualquier distinción o exclusión o restricción por motivo de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, el goce o el ejercicio en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos políticos, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Esto incluye todas las formas de discriminación y entre ellas, después les voy a explicar bien qué significa este último párrafo, la denegación de ajustes razonables. Vean que dice el tema de discriminación, dice todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil. Cuando todos vamos los domingos que nos toca elegir autoridades, vamos y lo realizamos con absoluta tranquilidad y ya nos vamos preparando, ¿sí? Pero en esta cuestión que quizás para muchos de nosotras y nosotros están, ya hemos ejercitado el derecho al voto con tanta frecuencia, ¿no? Es un disfrute el ejercicio de la democracia, pero para muchas personas con discapacidad justamente ha sido por cuestiones de discriminación, han quedado afuera de esa posibilidad y del ejercicio de ese derecho fundamental también que tiene que ver con la posibilidad de elegir. ¿Sí? Y después vamos a ver la posibilidad también de ser elegido. Pero ya se les ha privado muchas de las veces la posibilidad de elegir. ¿Y por qué? Justamente por muchos prejuicios, también porque se quiere tomar decisiones en lugar de ellos, porque no se empiezan a adecuar los edificios para que puedan ingresar con absoluta tranquilidad. ¿Sí? Entonces vemos ahí cómo estas cuestiones tenemos que ir repensándolas y ir teniéndolas en cuenta. ¿Sí? ¿Cuáles son los principios que establece la Convención? Los principios es puntos a tener en cuenta y que viene bien recordarlos, es el respeto de la dignidad, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas. ¿Por qué la autonomía individual? Bueno, las personas con discapacidad siempre han sido excluidas históricamente y muchas de las veces la propia familia toma decisiones sin preguntarle qué quiere la persona, ¿sí? Entonces, esto es algo que uno debe ir aprendiendo, ir cambiando, empezar a entender que la persona con discapacidad tiene el derecho a decidir sobre su propia vida y ser respetuoso de eso. Y cuando eso no es posible, porque no existe por ahí la posibilidad de comunicarnos con una, entonces tratar de ser lo más respetuoso de sus deseos y de sus intenciones. ¿Sí? Principio de no discriminación, eso también establece la Convención. La participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad, el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad. Esto es un punto importante, el tema de la accesibilidad. ¿Sí? Si nosotros vamos haciendo énfasis en cada vez que vamos diseñando algo,
un edificio, si vamos ya teniendo en miras que vamos a revisar algo desde el inicio y consideramos, involucramos a las personas con discapacidad, seguramente vamos a ir teniendo en cuenta muchas de sus necesidades y vamos a ir adecuando muchas cuestiones que tienen que ver con la posibilidad de incluir, ¿sí? Ahora, si nosotros no las tenemos en cuenta y queremos tomar decisiones aisladas, seguramente nos vamos a equivocar y después vamos a tener que ir rediseñando cosas para que esas situaciones sean inclusivas. El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. Y vemos algo que ya fuimos conversando anteriormente, que tiene que ver con esto de los prejuicios y la discapacidad. Las representaciones, los estereotipos y las falsas ideas. Piensen cada uno de estamos en este espacio, cómo hemos tenido antes de este encuentro, cuáles han sido nuestros acercamientos a las personas con discapacidad y qué hemos pensado, o qué se nos ha representado, qué ideas hemos tenido. Y vemos, por ejemplo, una de las cuestiones, a ver, todo esto también a mí me atravesó. Entonces uno ha pensado que las personas con discapacidad no podían ejercer su sexualidad, que no podían formar una familia, o que no podían realizar algún que otro deporte, ¿sí? Hemos tenido también alguna actitud así como de temor cuando veíamos en la calle a alguna persona con una discapacidad intelectual, creyendo que nos iba a hacer algún daño, ¿sí? Siempre nos hemos considerado la diferencia en el otro como algo que daba temor, que había que atenderlo desde otro lugar, cuando no era desde lo médico, en todo caso desde la seguridad, y cómo tratar de llamar a las fuerzas de seguridad para contener una situación que no había que ser contenida desde ningún lugar, porque estaba simplemente contemplando quizás en una plaza un lugar de esparcimiento como nosotros con nuestras hijas o nuestros hijos, pero siempre nos han aparecido muchísimas representaciones que están consolidadas en prejuicios, ¿sí? O si se nos aparecía alguien en donde su discapacidad no era visible, y al notarla decíamos, bueno, no me pareces un discapacitado, o no parece, o nos contaban de alguien, y decíamos, no parece una persona con discapacidad, como si tuvieran que tener un cartel que los identifique. Entonces pongo un ejemplo ahí, van a ver en el Power, que dice, nadie se le ocurre pensar respecto a una mujer, ella piensa como un hombre, no hacemos esa distinción, ¿sí? O tal indígena se comportó como un blanco, tampoco hacemos ese tipo de... Pero sí pareciera ser que hay alguna aceptación de poder hacerlo respecto de las personas con discapacidad, ¿sí? Nadie le dice a otra, eres la persona menos negra que conocí en mi vida. Todavía hay algunas situaciones que en el campo de la discapacidad parecieran ser que son permitidas. Siempre ponemos otros ejemplos que son muy claros. Sabemos todos cuando uno conduce cuáles son las normas que tenemos que respetar. Ahora, el estacionar un auto en una rampa todavía sigue siendo como tiene cierta pareciera ser una viveza más que una infracción, ¿no? Más que el ser irrespetuoso de los derechos de otros. Lo que estamos haciendo en ese momento es restringir la accesibilidad de aquellas personas que eventualmente puedan transitar por ese lugar. Pero muchos dicen, bueno, son 5 minutos. Entonces, ese pequeño detalle, véanlo como si ustedes están ahora en sus casas y tienen un auto adentro del garage y necesitan salir rápidamente ahora, sería intolerable que alguien haya estacionado el auto en la puerta del garage de ustedes, ¿no? Aunque sean 5 minutos. Pero pareciera ser que todavía esto, muchas y muchos de los que estamos acá, nos podemos permitir al estacionar una rampa. Díganme si alguno no lo ha hecho. Bueno, si uno lo ha hecho, empezar a pensar esto como eso que ya no, es decir, tiene que ser una incomodidad cívica. Uno no puede permitirse eso. Del mismo modo que no puede
tolerar que ahora, en este momento, en el garage existe un auto estacionado, aunque sea 5 minutos el del vecino, porque uno quiere salir rápidamente, bueno, el tema de las rampas tiene que ver con la accesibilidad, ¿sí? No importa si uno miró para un costado y no viene nadie, tiene que estar siempre justamente con la posibilidad de que ese lugar sea utilizado para quien está destinado, ¿sí? Y en esto vemos como la rampa puede ser utilizada también por el colectivo de personas con discapacidad, colectivo digo en el sentido de grupo, como también por los adultos mayores, ¿sí? Es una cuestión que tiene que ver con la inclusión de varias personas con o sin discapacidad, y los adultos mayores pueden tener un movimiento mucho más lento y necesitar movilizarse a través de una rampa, ¿sí? Mucho más seguro. Acá vemos algunas imágenes también que son clarificadoras para ver estas cuestiones que tienen que ver con la posibilidad del desarrollo pleno de su sexualidad, ¿sí? De acompañar. Muchas de las veces las personas con discapacidad son vistas con, es decir, directamente se les restringe la posibilidad de expresar sus deseos, sus emociones, y el pleno desarrollo de su sexualidad. En algunos casos es necesario ir acompañando ese desarrollo, como sucede con los niños y las niñas también, cuando están descubriendo su propio cuerpo, van descubriendo, ¿sí? Entonces, esto tenemos que pensarlo también, no desde el peligro siempre, sino empezar a ver de qué manera vamos acompañando esas situaciones que por ahí es necesario ir informando, acompañando, que forman parte de la intimidad, ¿sí? Muchas veces uno puede desconocer que aparecen en alguna situación que nos incomoda, entonces ver cómo eso podemos ir acompañándolos desde un lugar que sea desde el disfrute, desde la autonomía, desde la privacidad, ver en qué espacio se puede desarrollar tal o cual situación, ¿sí? El tema del deporte, la posibilidad del deporte en todas sus dimensiones, ¿sí? No el deporte como una actividad lúdica que solamente pueda ser desarrollada a fin de año cuando se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el 3 de diciembre, sino el tema de permitir en todas las actividades que se desarrollan la inclusión plena. Y que esto también es un tema importante, no creer que porque realiza un deporte tal o cual persona es un héroe, simplemente está haciendo también algo que disfruta, porque si no pasamos de considerarlo un pobrecito a un héroe, y tampoco quieren seguramente que sean considerados y que se sobreponga una presión tan excesiva sobre ellos. Están haciendo el disfrute de un deporte como hacemos todas las personas, ¿sí? La posibilidad de formar una familia, de concurrir a una escuela, ¿sí? La posibilidad de formar una familia implica el respeto por su sexualidad, por sus elecciones, ¿sí? Eso es muy importante. La posibilidad de crear a sus hijos, ¿sí? Tomando sus decisiones. Tal vez una mamá, un papá puede requerir el apoyo, el acompañamiento, como requerimos muchos de nosotros para acompañar tal o cual situación, pero que ellos tomen las decisiones para el cuidado de sus propios hijos, ¿sí? Un acompañamiento no es lo mismo que decidir por el otro. Intento ir pasando. Se me tildó. Bueno, y acá vemos como esto de la imagen como prejuicio. La lástima, la caridad. Si uno ve los medios de comunicación, la tele, como siempre aparece la referencia a una persona con discapacidad desde una canción romántica y que nos pueda generar un lagrimón, que nos genere un dolor, ¿no es cierto? Entonces si desde ese lugar estamos siendo respetuosos de sus derechos, ¿qué quieren las personas con discapacidad? ¿Que tengamos lástima o que respetemos sus derechos? Pareciera ser que el respeto por sus derechos es aquello que va a ser mucho más beneficioso, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno, por ejemplo, ve en muchos países de Latinoamérica el Teletón, que le llaman acá, en Chile también uno lo tiene, uno puede ver en esos programas cómo aparece el rechazo a la discapacidad, la no aceptación,
y la necesidad de recaudar, de generar dinero a través de la lástima, de exponer la imagen del otro para que genere una emoción, y entonces a partir de ahí ir recaudando un dinero para la subsistencia mínima entonces y vemos cómo se puede pasar desde esa concepción a aquella otra, que a veces los medios también nos replican y aparece en la tapa de un diario, escaló una montaña y tiene una discapacidad física, y entonces es un héroe, y se imponen todas las cargas, y lo que estuvo haciendo simplemente es un deporte como cualquiera de nosotros y de nosotras, entonces fue el pleno ejercicio de sus derechos, pero a veces los medios, cómo ayudan a consolidar esos prejuicios, los medios de comunicación, ¿sí? En la burla que a veces hacen, ¿sí? O en considerar peligrosas a algunas personas, ¿sí? Entonces, ¿cómo aparece esta cuestión de la discapacidad con muchos prejuicios, desde lo peligroso, desde la caridad, la lástima? Muchas veces las personas con una discapacidad intelectual se tiene el temor que son peligrosos, que podrían generarle un daño a los vecinos. Y ya hemos visto en las noticias cuando aparecen cuestiones de violencia familiar, quien ejerce la violencia no necesariamente tiene una discapacidad intelectual. Está en pleno conocimiento de lo que hace, no tiene ninguna limitación y aún así genera una violencia atroz, ¿sí? Entonces, pero sigue existiendo el prejuicio respecto de las personas con discapacidad intelectual. Entonces, tener en cuenta a veces cuando uno ve los medios de comunicación y cuando nos brindan algunas noticias específicas respecto de las personas con discapacidad, tratar de empezar a discutir esos títulos, porque a veces los títulos que quieren impactar lo hacen desde un lugar valioso, ¿sí? Prejuicioso. Entonces lo que tenemos que empezar es a cuestionarnos de eso. Cuando nos ponen un título, una persona con discapacidad y formó una familia, sí, porque tiene derecho, ¿sí? Y está bien, y es lo que tenemos que empezar a aprender, a ser respetuoso de sus derechos, y tiene derecho a formar una familia, a elegir con quién quiere estar, qué decisiones quiere tomar respecto de su propia vida, ¿sí? Y esto implica entonces un punto del artículo 8 de la Convención, que es la toma de conciencia. ¿Y qué significa eso? Justamente empezar a tomar conciencia de todas estas cuestiones y discutir muchos de los preconceptos que teníamos respecto de las personas con discapacidad. Es un mero comentario, pero que ayuda también a seguir discutiendo esto. Dice, no hay tragedia en la discapacidad. La tragedia es que la sociedad y el Estado fallen y sean incapaces de proveer una y otra vez las cosas más elementales para que todas las personas puedan llevar vidas en igualdad de oportunidades. Esto quizás es lo más importante, es decir, desde la caridad uno en todo caso puede hacer un parche, desde los derechos puede garantizar vidas más dignas, respetuosas de sus decisiones, ¿sí? ¿Cómo construirse una imagen positiva de uno mismo cuando la cultura general proyecta de manera constante valoraciones tan negativas sobre el hecho de ser persona con discapacidad? Bueno, la idea de este encuentro fue eso, resignificarnos, empezar a pensar algunas situaciones, discutir algunos conceptos que teníamos, con los que llegábamos al día de hoy, para aquellos que quizás es su primer acercamiento a la temática, empezar a ver cómo vamos pensando nuevas situaciones, nuevos conceptos, cómo nos vamos acercando al trato respecto a las personas con discapacidad, cómo vamos viendo nuestras prácticas cotidianas. Eso es un poco, entonces, cómo vamos viendo eso cuando en general toda la sociedad construye una imagen negativa de las personas con discapacidad, ¿no es cierto? Es ahí como esto de la caridad, la lástima, sigue siendo muy fuerte cuando esto que hoy les mencionaba anteriormente, las redes sociales a veces vemos cómo replicamos imágenes
de una niña, un niño con síndrome de Down, y pedimos oraciones o ponemos pobrecito, pobrecita. Tenemos que ser respetuosos de sus derechos, generándole una educación inclusiva, que la educación después le permita interactuar socialmente con las compañeras y con los compañeros, ¿sí? Que esa educación después le permita acceder a un trabajo, que ese trabajo le permita sociabilizar, que le permita tener un ingreso que le genere autonomía, ¿sí? Que pueda compartir una cena laboral, un almuerzo laboral a fin de año o mensualmente, ¿sí? Cuando nosotros nos encontramos con el grupo de trabajo con anterioridad a este contexto que tenemos hoy y compartíamos un almuerzo, era sociabilizar desde otro lugar. Bueno, imaginen la importancia que tiene el trabajo, además del ingreso mínimo, ¿no? Como para subsistir uno, también muchas esferas sociales que tiene que ver con esto de posibilitar el encuentro con otros, tener amistades, sociabilizar, conocer a alguien, formar una familia, ¿sí? Irse de vacaciones solos, solas, ¿sí? Sin que esté mamá, poder decidir, o papá, poder decidir. Y cuando en la familia está mamá o papá, o cuando está mamá, también empezar a pensar esto del género y de los cuidados. ¿Por qué solamente es mamá o es la hermana o es la tía quien cuida de las personas con discapacidad? ¿Por qué no existe una red social de apoyos familiares que permita esa involucración, que se involucren todos los familiares, que empiezan a, que exista un compromiso mayor, ¿sí? Porque si no aparece esto por estar todas las 24 horas dispuestos para el otro, vamos también limitando proyectos de vida individuales, de mamá, de la tía, de la hermana, ¿sí? Que, proyectos educativos, familiares, de pareja, ¿sí? Cómo vamos construyendo una red de apoyos también para esas personas con discapacidad sin sobrecargar, en el caso, a la mamá, a la hermana, a la tía, a la mujer de la familia, como sucede muchas veces, y lo digo así con claridad, en el contexto de las familias que tienen un integrante con discapacidad, que se apoya todo en una de las mujeres de la familia, que es la que realiza los cuidados y las atenciones y los apoyos a ese integrante. Entonces, empezar a discutir esto y ver cómo vamos generando otras redes de apoyo, justamente para que esa persona también vivencie su proyecto de vida. Si no, no tiene tiempo ni siquiera para ir al cumpleaños o a la peluquería, o trabajar con mayor tranquilidad, ¿sí? Y estar todo el tiempo dependiendo, ¿sí? Que si no está él, entonces qué sucede con el otro. Y estas son dudas que aparecen en muchas mamás que estuvieron abocadas durante toda su vida al cuidado y se empiezan a preguntar en un momento de su vida qué pasa cuando yo no esté. Entonces, esto empezar a replantearlo antes, de modo de ir estableciendo proyectos que cuando muchas de las veces pueden ser autónomos y en otras sin ser autónomos pueden requerir el acompañamiento de los servicios por ahí municipales, de la obra social, de algún otro acompañante, sí, pero ir considerando estas situaciones. Bueno, algunas cuestiones a tener en cuenta a la hora del diseño de políticas públicas y esto de la importancia de que la discapacidad como una cuestión de derechos humanos, revisión y rediseño, transversalidad de las políticas en materia de discapacidad, accesibilidad universal y diseño para todas y todos como medida de prevención de la discapacidad, y nada sobre la discapacidad sin las personas con discapacidad. Este es el lema de la convención. Entendiendo este punto, creo que empezamos a ir entendiendo muchos otros, y que es, no podemos tomar decisiones sobre cuestiones que atañen a las personas con discapacidad si no involucramos a las personas con discapacidad, ¿sí? Entonces, para tomar decisiones que tengan que ver con políticas que las involucren, tenemos que involucrarlas y escuchar sus opiniones y participarlas, ¿sí? De ahí la importancia también de que los organismos públicos también empiecen a tener esta apertura, no solamente en el acceso al trabajo respecto de las personas con discapacidad, sino también en la promoción de derechos, empezando a difundir estas cuestiones. Por eso me parece que
como para ir cerrando y esperando las dudas, las preguntas que puedan ir apareciendo, que esto que estamos haciendo hoy, que han generado Laura y Mariana, justamente permite la discusión de muchas cuestiones que son poco difundidas y que tienen que ver con esto, con la toma de conciencia, con generar mayor inclusión, con empezar a discutir muchas situaciones. Quizás muchas de las cuestiones que yo fui conversando hoy, que fui mencionando, a muchas de ustedes les va a resultar, en algunos casos totalmente van a estar en desacuerdo, y está muy bien que estén en desacuerdo, que las rediscutan, que piensen, que saquen sus propias conclusiones, pero de alguna manera lo más importante es justamente pensar este tema en relación a las personas con discapacidad, empezar a discutirlo, empezar a tenerlo presente como una cuestión de derechos humanos, ¿sí? Pero ya no desde la caridad, ya no desde de considerar que son personas a las que tenemos que, respecto de quien tenemos que tener lástima, sino que tenemos que tener respeto por sus derechos, ¿sí? Con que empecemos a pensar esto, me parece que el objetivo de Laura y de Mariana está satisfecho, al menos el mío sí lo está, en la medida en que ya exista la posibilidad de ir cuestionándose prácticas, actitudes, y empezar a pensar en la inclusión con mayor énfasis. Así que les agradezco muchísimo que estén compartiendo este espacio, y bueno, quedo a la espera de algún comentario, sugerencias o preguntas que tengan interés de hacer. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escucha bien ahí, doctor? Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Increíble y clara la disertación del doctor, si no es mucha molestia. ¿Podría explicar qué es la denegación de ajustes razonables? Te pregunta Alicia, Claudio. Bueno, los ajustes, acá para llegar a los ajustes razonables, vieron que en educación se habla mucho de los ajustes razonables, ¿no? La adecuación curricular. Los ajustes, lo que hay que tener en cuenta es la accesibilidad, es el lugar a donde la convención dice que tenemos que ir, es decir, que sea una sociedad accesible. Para eso, para ir a un lugar accesible, la convención dice que tenemos dos estrategias. Una es el diseño universal, es decir, tenemos que diseñar la sociedad para todas y todos, ¿sí? Tenemos que tener edificios, una educación, trabajos, transportes, servicios que sean accesibles, que sean universales, que tengan un diseño en el cual todas las personas puedan participar. Pero a veces puede suceder que aun cuando la sociedad, cuando un gobierno realice una actividad, preste un servicio y tenga en cuenta el diseño universal, por determinadas circunstancias individuales, particulares, una persona queda fuera y no puede participar, porque ese diseño aun cuando haya sido en pos de tener en cuenta la mayor posibilidad de participantes, la deja fuera. Entonces ahí lo que la convención dice es: tenemos que realizar el ajuste razonable, ¿sí? Que es ajustar esa situación a las particularidades de esa persona, en la medida de que no exista un costo excesivo, ¿sí? Entonces, eso es, de alguna manera, el ajuste razonable, y tiene que ver cómo, para garantizar el derecho al acceso de una persona con discapacidad, ajustamos un servicio, una situación, ¿sí? Imaginemos un examen en el cual la persona, un examen respecto del cual, si lo tomamos a ver, una persona necesite un tiempo porque tenga algún trastorno del lenguaje y tenemos que tomar un examen oral, ¿sí? Entonces, quizás el tiempo de 10, 15 minutos con el cual le tomamos a otros alumnos o alumnas, en este caso vamos a tener que extenderlo, ¿sí? Porque la posibilidad que tiene él de poder expresarse verbalmente es mucho más pausada. Entonces, lo que hacemos es ajustar, en el caso de ese examen oral, ¿sí? A las circunstancias particulares
del alumno. Entonces la convención dice, si nosotros negamos eso, estamos discriminándolo, ¿sí? Y lo negamos cuando no existe una carga excesiva. Es decir, ajustar un examen, como en el ejemplo que di, pareciera ser que no es excesivo, no existe no se nos impone una carga irrazonable, ¿no? Eso es, en todo caso, el ejemplo que puede ser útil. El ajuste razonable, ajustamos una situación para que ese que quedó afuera pueda acceder a esa situación, a ese derecho, a ese servicio, ¿sí? Marian. Hola, sí, acá le hacen dos preguntas. Una, acerca del acceso a la justicia de las personas con discapacidad. ¿Cuáles son los ajustes que se realizan o realizaron en la provincia de Neuquén en el acceso a la justicia? Y por otro lado, si usted considera que hay alguna provincia de Argentina que sea ejemplo en políticas públicas para personas con discapacidad. Sí. Es interesantísima las dos. El acceso a la justicia en todo el ámbito, no solamente provincial, sino en el ámbito nacional, es un tema importante. Generalmente el acceso a la justicia a las personas con discapacidad siempre fue visto desde un lugar un poco residual, desde las curatelas, que antiguamente se conocía como las curatelas, ¿sí? Entonces, esos eran los trámites que habitualmente la justicia tenía, y los tenía como el patio de atrás, era como el lugar donde tampoco prestaba mucho énfasis, eran trámites muy, a los cuales no existía una atención, y fundamentalmente no existía una formación, y no existe una formación todavía específica en materia de discapacidad y acceso a la justicia, más allá de los cursos que eventualmente aparecen. Con la modificación del nuevo código, que hoy ya le decimos nuevo código, pero tiene sus añitos, aparecen algunas modificaciones que tienen que ver con la posibilidad de empezar a limitar esto de las curatelas y el acceso a la justicia, solamente verlo desde ese lugar. Entonces, y cuando una persona con discapacidad accede a un procedimiento judicial, sea cual se trate, lo que hay que tener en cuenta es que justamente hay que tener un diseño universal, y cuando ese diseño universal dejó afuera del acceso a tal o cual situación, hay que realizar el ajuste razonable, ¿sí? Imaginemos un ejemplo que creo, me parece que se dio el año pasado, si no el año pasado, el anterior. Vieron que en la provincia de Neuquén está el juicio por jurados, en situaciones de determinados delitos. Bueno, ¿qué pasa si una persona sale sorteada y es elegida para formar parte del jurado, ¿sí? Y tiene una discapacidad auditiva? Entonces, necesita del intérprete para poder participar, o el intérprete no tiene que estar, porque si no está el intérprete, no recibe la información, ¿sí? Entonces vemos ahí cómo ese ajuste permite o le garantiza el acceso en un procedimiento que si no está el acompañante ahí, que es el intérprete, esa persona queda fuera. ¿Por qué queda fuera? Por su discapacidad simplemente. Pareciera ser que esa situación es un poco discriminatoria, porque no le permite la participación política en una situación prevista para los ciudadanos, en la participación en el juicio por jurado, justamente por razones de discapacidad. En cambio, permitiendo la posibilidad del intérprete, lo dejamos participar, ¿sí? Esto tiene que ver con el acceso a la justicia, que pueden aparecer muchísimas situaciones donde se requieran la necesidad de realizar tal o cual situación para posibilitar el acceso a un procedimiento, ¿sí? En la restricción a la capacidad jurídica, la necesidad de que el juez, la jueza, escuchen a la persona con discapacidad, le informen cuáles son sus derechos, la conozcan, le permitan, tengan una inmediatez. Esa tiene que ver con el acceso a la justicia, y que antes eran situaciones donde quedaban un juez, una jueza tomaba decisiones respecto a una persona con discapacidad sin siquiera conocerlo.
se han ido modificando esas prácticas, ¿sí? La convención ha tenido mucho que ver en esto. Y en cuanto a qué provincia, la verdad es que es un país federal que tiene sus particularidades, pero esto por ahí un poco, tengan en cuenta, siempre hago el comentario, que nosotros tuvimos 2 vicepresidentes, una vicepresidenta y un vicepresidente con una discapacidad, Scioli y Michetti, ¿sí? Aún así no se ha avanzado mucho en cuestiones que hacen, por ejemplo, en el acceso al trabajo de las personas con discapacidad, ¿sí? En primer lugar, porque sigue existiendo muchísimas barreras, porque el Estado no sigue cumpliendo con el 4%. Esto del 4% se llama medidas de acción positiva, que tienen que ver con el establecimiento de algunas políticas públicas para propiciar el ingreso al ámbito laboral de aquellas personas que se encuentran más excluidas. Por eso ahora se está queriendo establecer también un porcentaje respecto del cupo de personas trans, porque justamente tienen muchísimas dificultades para acceder al trabajo. Y en la Argentina, la verdad es que no podría hacer no tengo la posibilidad de hacer esa distinción en cuanto a decir qué provincia y cuál no, pero sí uno ver que en términos generales todavía hay mucho por hacer, y es una cuestión de respeto por los derechos de las personas con discapacidad, ¿no es cierto? Pero bueno, mencionaba este ejemplo de las 2 vicepresidencias que tuvimos, que fueron personas con discapacidad. Entonces, desde ese lugar tenemos que saber que ser respetuoso y saber que cualquier persona puede participar, por ejemplo, en los ámbitos políticos también, ¿sí? Pero siempre en la mirada de las personas con discapacidad está siempre en la posibilidad de ejercicio del voto, cuando también pueden ser elegidas, ¿sí? Si uno busca en internet también va a ver, por ejemplo, que en España hay lugares donde han sido elegidas personas con discapacidad para ocupar una banca, ¿sí? Y en esto es importante la participación entonces de las asociaciones y de las personas con discapacidad para la promoción y la defensa de los derechos a la participación política. Bien. Claudio, te pregunta Roxana, ella te dice, ¿por qué las obras sociales son tan burocráticas para brindarles sus necesidades y hasta llegar a las instancias del recurso de amparo, que recién allí le dan todo lo que necesitan? Sí, esto es un tema, seguramente vamos a ver el viernes que viene también. Fíjense cómo tiene que ver con muchas cuestiones actitudinales también. Las obras sociales conocen perfectamente que tienen que cubrir el 100% de la aplicación, de los tratamientos respecto a las personas con discapacidad. Aún así, siempre aparecen resistencias. Y una de las respuestas de las últimas es la acción de amparo. Una, al menos a título esto individual y profesional desde el lugar donde yo trabajo, tratamos justamente de evitar la judicialización de estos reclamos, porque la acción de amparo también implica un procedimiento que implica exponer a la persona con discapacidad todo un proceso, y a veces tratamos de ir buscando formas alternativas, insistiendo desde el lugar, yo soy defensor público, entonces desde ese lugar insistiendo para evitar judicializar un proceso que sabemos que se va a ganar, pero que lleva un tiempo, ¿sí? ¿Y por qué son tantos obstáculos de las obras sociales? A veces el obstáculo aparece en la primer mesa de entradas de cualquier obra social, porque quien está sentada ahí desconoce cosas fundamentales, entonces la primera respuesta es la negativa. Ahora apareció una resolución, creo que es del Ministerio de Salud, que obliga a las obras sociales a tener lo que se llama un facilitador para las personas con discapacidad respecto de empezar a atender los reclamos, tener conocimiento y brindar una respuesta. Esto creo que es reciente, pero tiene que ver con la formación. Si en las obras sociales quien está en el sector, que le pone un sector discapacidad, y esto es muy, no digo cómico, pero genera cierto, es muy absurdo, porque desde lo actitudinal a veces la primera respuesta es
la desatención, la negativa, y tiene que ver con la falta de formación. Las obras sociales no forman a quienes trabajan ahí, entonces las respuestas a veces son totalmente inapropiadas, es un destrato, y el tema de por qué obstaculizan, bueno, yo creo que es eso, es seguir insistiendo, y cuando las sanciones se ponen desde, ya sea desde el Ministerio de Salud, cuando existe alguna denuncia, eso tiene que ser con cierta intensidad que permitan ir desvirtuando esas situaciones. Cuando se llega a un proceso judicial, generalmente se hace lugar los reclamos de medicación, rehabilitación, pero aún así es cierto que las obras sociales siguen desconociendo muchos tratamientos, ¿sí? Y siguen maltratando a las familias y a las personas con discapacidad. Es una cuestión, creo que con formación, se necesita también en eso ir capacitando e ir formando a quienes atienden en esos lugares. Bien, otra pregunta es, ¿por qué sigue la figura de inhabilitación? No, en realidad la figura que también está siendo discutida en el Código Civil, y todavía hay quienes entienden que ya, pese a que es del año 2015, de restricción a la capacidad jurídica, es ver en qué situaciones, porque hay situaciones para restringir la capacidad. En primer lugar, se supone que todas las personas, uno parte de todas las personas tenemos capacidad jurídica plena. Es una presunción. Cuando hay que restringir la capacidad de una persona, la capacidad jurídica, ¿a qué fines vamos a restringir esa capacidad jurídica? En principio se realizaba mucho esto para obtener la pensión por discapacidad, ¿sí? Lo cual también es un poco absurdo, porque la pensión tiene otro sentido, y no podemos para eso limitar la capacidad de decidir de alguien en las esferas de su vida para darle un dinero, ¿sí? Que después lo va a administrar otra persona. Entonces, todavía se está discutiendo mucho esto de la restricción a la capacidad jurídica, ¿no? Si bien está establecido en el Código Civil, y excepcionalmente establece la curatela, el tema de la inhabilitación a las esferas de la capacidad jurídica de una persona todavía está generando muchas discusiones, porque hoy les hice un comentario de quién es la persona que brinda el apoyo al integrante con discapacidad que tiene una familia. Generalmente mamá, la tía, la hermana. Y en los procesos que se están realizando, quienes se proponen como apoyo es la única persona que es del género femenino, es mamá, la hermana, la sobrina, ¿sí? Y la respuesta judicial está siendo simplemente formalizar eso que en la práctica está haciendo. Con lo cual les ponemos a un proceso civil a alguien que también lleva la mirada de profesionales de un equipo interdisciplinario, la comparecencia a un juzgado. Entonces, uno pareciera ser que lejos de propiciarle una solución a los problemas cotidianos, le imponemos un procedimiento que lo sobrecarga, ¿no? Entonces hay que empezar a pensar eso, cuándo vamos a hacer ese procedimiento y para qué. Si lo que queremos es formalizar la situación del acompañamiento, pareciera ser que no es necesario, salvo algún acto de trascendencia, que tengamos que vender una casa que está a nombre de tal o cual persona y no pueda tomar la decisión por sí mismo. Entonces, que la toma por intermedio de una persona que sea de su confianza. Pero excede un poco la charla de hoy meterse mucho más en profundidad en ese tema. La verdad es que no quiero... Es un tema interesantísimo, pero con mucha más profundidad y muchos aspectos jurídicos que yo no sé que no todas las que están participando por ahí tienen alguna cercanía a las cuestiones jurídicas, entonces no quiero... Bien, gracias doctor por tener en cuenta que hay una población diversa en este seminario. Alejandra es una trabajadora social de Catamarca, trabaja en el área de producción, en el área rural, con familias, y bueno, para ella escucharlo es una temática nueva por el área donde ella se desenvuelve,
Y ella pregunta, le pregunta en cuestiones de encuadre jurídico, ¿no? Ella pregunta, ¿cómo se trabaja con la familia de la persona que tiene algún tipo de discapacidad y que estos miembros deciden por esa persona decisiones que quizás esa persona las puede tomar? Aparte en la familia ya se naturaliza decidir todo por esa persona. Obviamente que ahí podemos hacer una diferencia desde una persona que está declarada insana mentalmente y otra que no. Por ahí le hago esa sugerencia y esa guía como para que lo puedan entender. Sí, la verdad es que muy interesante lo que plantea, y son circunstancias muy también, hay que tener en cuenta las particularidades de cada familia, fundamentalmente de la persona en sí, cuál es su situación, cuáles son sus vivencias, qué posibilidad tenemos de interactuar, y a partir de ahí, primero preguntar qué es lo que quiere hacer. Es cierto que trabajar con las familias es también una tarea para ir generando esto de la autonomía. Hay muchas personas con discapacidad que todavía están siendo limitadas en sus derechos por las propias familias, quien toman las decisiones. Y toman las decisiones desde un buen lugar, quizás en el sentido de un buen lugar, en el sentido de creer que están haciendo lo mejor, ¿sí? Tomar las decisiones por el otro. Y en realidad, lo que tenemos que pensar es qué es lo que quiere el otro, ¿sí? Preguntarle a él qué es lo que quiere, pero a veces con esto del cuidado somos sobreprotectores y queremos proteger al otro tomando las decisiones nosotros. Y por ahí lo que estamos haciendo es equivocado. Nosotros en muchas situaciones hemos tratado que fuimos encontrando soluciones, de generar algunos encuentros con otros profesionales, también no solamente yo soy abogado y tengo una mirada jurídica, pero con otros profesionales de otras disciplinas como trabajadores sociales, psicólogas, y empezar a encontrar qué respuestas o cuáles son los dispositivos o la mejor manera de ir adecuando la convivencia familiar. A veces, imaginemos, por ejemplo, en cuestiones de discapacidad intelectual, la discapacidad intelectual a veces genera o rompe la armonía familiar, ¿sí? Cuando existe alguna crisis. Y la familia ahí muchas veces la respuesta es, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo resolvemos esta problemática? Y a veces creen que la respuesta es jurídica, que la justicia va a dar una solución a eso, y a veces la respuesta está en la búsqueda de otras soluciones del día a día, generar un dispositivo autónomo, el alquiler de una vivienda, que tenga un acompañamiento, ¿sí? Permitirle al otro que tenga su espacio. Eso va descomprimiendo las crisis, porque a veces quien está en crisis es el entorno, ¿sí? Que no termina de adaptar sus conductas al integrante y le pide al integrante que empiece a adecuarse, lo que hablábamos anteriormente. Es cierto que sí, es muy interesante trabajar con las familias para hacerle ver que a veces el cuidado también pasa por otro lugar, por permitirle al otro que tome sus decisiones, ¿sí? Que asuma sus riesgos también, y que perder un poco ese miedo a la autonomía del otro, que a veces es lo que da temor, y que el otro, creyendo que el otro no va a poder, y quizás necesite acompañamientos, apoyos, sí, un acompañamiento, pero bueno, va a poder si lo acompañamos. Eso es interesante, creo que por ahí me parece que puedo intentar acompañar una respuesta. Bien, Marion. Dos preguntas sobre la escuela especial. Si considera que la escuela especial debe desaparecer o debe cambiar. Yo creo que está en eso, que debe cambiar, que la respuesta educativa respecto de las personas con discapacidad no fue la correcta, no demostró haber sido la correcta. Entonces me parece que estamos yendo hacia otro lugar mucho más inclusivo, más respetuoso de los derechos a la educación, ¿sí? Que implica muchísimos desafíos, seguramente que sí, y que es una situación muy compleja. A mí desde lo pedagógico yo no puedo responder esa pregunta porque me excede, ¿sí? De cuáles son las circunstancias que rodean a la educación en sí dentro del aula. Cierto es que uno tiene que tener en cuenta que la educación implica también un montón de otras situaciones y otro contexto, que es el
el tema de sociabilizar, la posibilidad de que exista otro tipo de vínculos, y empezar a dejar de estigmatizar como estigmatizaba la escuela social, la escuela especial, ¿no? La sola mención, uno no puede en esto dejar de lado cómo aparece lo simbólico. Si uno fue al psicólogo, cómo aparece, fíjense, es porque fue, entonces tiene algún problema. Si fue a la escuela especial, también tiene. Entonces, los estigmas que fueron generando este tipo de instituciones han sido muy profundas. Entonces, creo que la educación tiene que ir para otro lugar. Bien, Doc. ¿Cómo estamos de tiempo, Marian? ¿Hacemos un par más? Marian. ¿Me escuchás? Parece que quedan sí, muy poco. Parece que quedan 10 minutos. Bueno, ¿te parece que sigas haciendo un par de más de preguntas con el doctor? Así yo termino algo acá y por favor Dale. no se vayan, así yo puedo explicar un montón de dudas que me están escribiendo al privado y ya no alcanzo a escribirle a todos. Bueno, preguntan por qué la persona con discapacidad, si tiene una pensión, no puede trabajar en blanco, porque si no pierde la pensión. Bueno, qué bueno que esa pregunta me vino muy bien porque me permite a mí reivindicarme de un error que cometí hace 15 días, que esto es tan dinámico, la verdad es que hay información que va saliendo y que uno no llega a tenerla. Esto era así hasta febrero de este año, porque eso justamente lo que hacía era obstaculizar el acceso al trabajo, porque muchas personas decían, no, si tomo este trabajo me voy a quedar sin la pensión. Bueno, finalmente hay una resolución de Andis que no me puedo acordar el número ahora, pero que permite que quien accede a un trabajo pueda continuar con la pensión en la medida que ese nuevo trabajo no exceda, no me acuerdo si que no exceda de 3 salarios mínimos, 3 o 4, no me puedo acordar. Pero ahora ese obstáculo estaría zanjado. Lo que sucede es que vino a aparecer esa modificación en febrero, es decir, 15 días antes de este contexto, con lo cual, si antes era difícil el acceso al trabajo de una persona con discapacidad, imagínense en esta situación. Pero sí, era un error, la verdad es que tremendo, porque uno sabe que acceder a un trabajo es difícil, que existe un periodo de prueba, que existen muchos estigmas sobre las personas con discapacidad, que muchas de las veces tal vez es su primer trabajo, lo que implica también un periodo de adaptación, y además se requiere un periodo de adaptación se requiere una adaptación del puesto laboral también, porque esto es importante, no es que en muchas de las veces hay que adecuar el puesto laboral para que esa posibilidad laboral no se frustre, ¿sí? Pero esto se revirtió, y con lo cual uno podría acceder a un trabajo, y ahí me está aclarando Ana en un mensaje que son 4, en la medida que su nuevo trabajo no supere los 4 salarios mínimos. Entonces ahí se mantiene la pensión. Si supera los 4 salarios mínimos, la pensión se suspendería y después volvería a percibirla, ¿sí? En caso de cesar el trabajo. Bueno, muchas gracias, doctor. Les comentamos, voy a empezar si pueden comenzar a escribir las dudas. Yo voy a ir hablando antes de finalizar por el día de hoy todas las dudas que, Marian, por ahí estate atenta a leerlos porque me pasa muy rápido en el chat y no los alcanzo a leer. Muchos me preguntaban sobre la plataforma Cumen. Esta plataforma la vengo conversando desde el primer día de clases, por eso siempre yo les pido que se traten de quedar un ratito más para que todos puedan informarse, porque es muy forzoso y desgastante estar explicando a uno por uno. Imagínense que son como 600. Se conectan por cada viernes cerca de 200, 250. Y somos 3 personas.
A los que tienen dudas, porque no saben todavía la tecnología, como yo, que voy aprendiendo, por favor, escríbanos al Gmail de nuestro seminario, que es fortaleciendoseminario@gmail.com. Ahí está una compañera nuestra, que es la administrativa de nuestro equipo, que quizás si ves que está muy complicado, te va a pedir tu teléfono, te va a llamar y te va a guiar para que puedas entrar, para que puedas hacer, porque los pasos son los siguientes, que los fuimos aprendiendo con Marian porque no sabíamos. Tenés que hacer un usuario, la clave, una vez que vos entrás y te haces, confirmás la clave y lo cambiás, es ahí donde nos tenés que volver a avisar para que nosotros te matriculemos. Son 2 pasos, usuario y clave por tu lado y nosotros te matriculamos. Si está muy complicado o complicada, ya manda un message, manda un email y nosotros te vamos a contactar y te vamos a ayudar, ¿sí? Tené paciencia. La 4ª grabación de la disertación anterior la subimos recién hoy, ¿sí? Los prácticos del primer módulo, por cada módulo se hace un práctico evaluativo, tranquilo, no es que vas a quedar fuera del seminario, es una evaluación personal que te va sirviendo a vos y nos va sirviendo a nosotras para saber si realmente lo que nosotros te estamos brindando es algo pertinente. Está dividido en 2 categorías, profesionales y no profesionales. Tenés hasta 3 intentos y el mismo cuestionario te va a decir si completaste bien, si te faltó, si hubo una pregunta que no la respondiste bien. Si te cuesta entrar y no entendés, vuelvo a repetir, escribinos al seminario, a nuestro Gmail, fortaleciendoseminario@gmail.com. ¿Sí? Tené paciencia. Nosotros, ahí en la plataforma... Permíteme decir algo. Sí. Tienen hasta el día 1 de diciembre para responder. O sea que si alguno... 1 de diciembre. Tarde, sí. O necesita volver a escuchar los videos, lo puede hacer más adelante, no hay ningún apuro, no es que se va a cerrar, se va a sacar el cuestionario. Lo pueden hacer todos juntos cuando termina. La idea es que ustedes puedan ver qué cosas necesitan, no sé, revisar, cuáles se apropiaron. Es para ustedes la evaluación. Bien. Con respecto, hay muchas personas que no son profesionales y me escriben y me dicen, Laura, yo ya hice el de los no profesionales, pero tengo ganas, por un desafío personal mío, hacer el de profesionales. Hacelo. Es un desafío tuyo, nosotros nos enfocamos más en este seminario en los no profesionales, porque sabemos que no tienen tanta accesibilidad para las capacitaciones. Hacelo, metele adelante en ese aspecto. Con relación a la información, hay gente que ya tiene el usuario, que está entrando a la plataforma Cumen, y me empieza a preguntar cuestiones que están adentro de la plataforma. Yo te invito a que la puedas explorar, que puedas ver que ahí adentro hay un encuadre, hay una parte que se dice los avisos, hay un foro donde nosotros ponemos avisos. Prestale atención porque ahí te vas a sacar la duda en cuanto al encuadre, en cuanto a que el práctico de los módulos van a estar ahí hasta que termine el seminario. Lo ideal es que no se te acumulen los módulos. Explicamos que un módulo está compuesto por 4 clases, no es que apenas terminás el primer módulo te damos el certificado, no, tenés que terminar todo el seminario, ¿sí? ¿Y para aquel que quiere el certificado con puntaje, tiene que rendir cada módulo, si no en calidad de oyente. Cada duda que ustedes van dándonos nosotros, tratamos en lo posible ir respondiéndoles a cada uno las dudas de ustedes. A veces, en este contexto de cuarentena, donde lo virtual se hizo de forma, ese estilo de la inmediatez, hay mucha gente que me escribió hoy, y hoy yo no alcancé a responderles. Entonces, vayan pensando que en la inmediatez no lo vamos a hacer, porque lo inmediato a veces se estresa, y más en este contexto. Entonces, tengan paciencia. Vuelvo a repetir, toda duda de que aquella persona, hay personas que no sabían que en su correo ya le había llegado el usuario, la clave, y lo único que tenía que hacer era cambiar la clave. Está bien, traten de leer sus correos, traten de revisar los spam,
a nosotros nos ayuda muchísimo y eso te empodera a vos desde lo virtual. Si no podés, te sentís mal, porque a veces lo virtual angustia, frustra, a mí me pone mal, me pone nerviosa, imagínense hoy que no podíamos conectar con el disertante y tomando mate, los nervios de punta. Entonces, ustedes nos escriben, ahí está Lorena, que es parte de nuestro equipo, que también está aprendiendo un montón, una grosa, porque enseguida ella un día, Laura ya matriculé, me matricula todo, no sé, ella mete mano, aprende, es más, tiene más paciencia, te va a llamar, vos le dejás el teléfono, le explicás, te va a llamar seguramente y te va a guiar, no es nada del otro mundo. ¿Alguna otra duda, Marian? Yo voy leyendo a ver qué es lo que me escriben, Sí, como para... ¿cómo sé si ya me matricularon? Si ya tú tenés usuario y contraseña, y cuando querés entrar al curso, entras a Cumen y cuando ves la fotito de nuestro curso, querés entrar y dice, necesita matricularse, nos escribís un mail para que te matriculemos. Si podés entrar directamente es porque ya estás matriculada o matriculado. Bueno, acá me pregunta Mónica, hay muchas personas que son docentes. Los profesionales, Mónica, vos sos docente, sos profesional, ¿sí? Los no profesionales están en la categoría, que también lo vamos a escribir porque tengo ganas de escribir así como un resumen, porque hay gente de otras provincias y me preguntan, Laura, ¿qué es un operador? ¿Qué es un ejecutor? Así que aquellos operadores y ejecutores que me están escuchando, envíenme a mi correo o a la plataforma qué significa ser un operador, porque eso a mí también me ayuda a poder brindarlo en la plataforma. Nosotras vamos construyendo a medida que ustedes también nos habilitan. Entonces, los operadores, hay operadores que están en nuestro organismo de la Subsecretaría de Familia, que dentro de un convenio colectivo de trabajo tiene la categoría de ejecutor, operador, cuidador, educador. Hay algunos que tienen un título, pero dentro de ese convenio funcionan con esa categoría. Y hay personas que funcionan como cuidadores y no tienen estudio, digamos, terciarios, ¿sí? Entonces, ahí está la diferencia, pero nosotros los animamos a aquellos que tienen ganas. ¿Quieres rendir también el examen de los profesionales? Hacelo, porque la idea es que vos también puedas aprender, ¿sí? Hay una diferencia porque en nuestro quehacer profesional está un equipo de profesionales y después están los operadores, los ejecutores en terreno. Pero esto a mí me encanta cuando me llaman y me dicen que se quieren animar, háganlo, ¿sí? Yo soy técnica superior de deporte social. Bárbaro. Eso, sí. Esta diferencia que se hizo es más que nada para aquellas personas que se sentían muy ansiosas con rendir un examen. Entonces se pensó en hacer uno que fuera un poco más complicado y otro menos. Pero el que sea ejecutor, no importa con qué figura vos estés trabajando, depende cómo vos, si tenés estudios terciarios, y qué querés rendir. Si vos querés hacer las dos evaluaciones, podés hacer las dos. ¿Querés hacer la de profesionales? Hacé la de profesionales. No hay ningún problema. La evaluación es para que cada uno vea qué pudo apropiarse del módulo 1. Nos sirve para hacer un corte, para volver sobre los videos, los apuntes que tomamos, y ver si podemos resolver las preguntas o no. El que no quiera hacer la evaluación, no hay ningún problema. Va a haber un certificado también de oyente. ¿Se entiende? Me dice una chica, yo soy estudiante de segundo año de tecnicatura. Bueno, estás en la categoría no profesional. Pero eso esa rotulación no te impide. Si vos querés hacer la de los profesionales, hacela también, ¿sí? Hacela, porque eso te va a fortalecer el día que te recibas. Ahora yo quiero preguntarle al doctor si me habilita por... Para comunicarse con Lorena, que recién preguntaban, a nuestro email, el email del seminario. Bien, yo le quería preguntar al doctor si podíamos ya, porque cada disertante nos pasa las preguntas que piensan que son las pertinentes para el próximo examen que compone el segundo módulo. Entonces el doctor me compartió 2 películas en privado que yo quería preguntar si las podemos subir a la plataforma Cumen. Son 2 comedias, como para que vayan mirándolas y estén atentos
no sé, no quiero boicotear el trabajo, capaz que metí la pata, no sé, le pregunto al doctor. Sí, está bien, justo me había quedado pendiente, así que muchas gracias por darme el pie, Laura. Son 2 tareas, no son obligatorias, pero si las pueden ver, porque tienen que ver con el disfrute de pasar en este contexto que uno ve muchas películas o series, van a poder ver en YouTube una película que se llama Campeones, es española. Para el que la vio, le sugiero otra que se llama Si, la van a encontrar en italiano, se llama Si può fare. De todas maneras, Laura las va a subir a la plataforma, porque están las dos las pueden ver de manera gratuita, no necesitan una plataforma paga, pero esas 2 películas les van a permitir tener una mirada desde la comedia, desde cómo nos muestra el cine, un acercamiento a esto que estuvimos conversando hoy. Seguramente van a pasar un buen rato, y son por eso 2 tareas que no son obligatorias, son cuasi obligatorias. Doctor, le hago una pregunta. En base a esas películas, ¿usted puede llegar a pensar cuáles serían las preguntas para el práctico del segundo módulo? Sí. Ahí lo estoy ayudando, ¿vio? Ahí lo estoy ayudando yo a ustedes, mire. Sí, lo que pasa es que no quiero que alguien se quede afuera de verlas y que no quede limitado a eso. Pero podemos hacer algo en función de las películas. Pero miren, es más, yo creo que después de esta conversación de hoy, les va a resultar un poco llevadero, se ponen una copita ahí, o un mate, o lo que quieran, compartir una cena ahora, y se ponen una de las películas, Campeones, y van a pasar un buen momento. Y ya esto les va a permitir el viernes que viene volver a encontrarnos, y seguramente también le va a quedar algunos conceptos interesantes. Así que, como las pueden ver a la primera, Campeones, es para ver prácticamente toda la familia. Va a resultar muy, muy llevadera, muy interesante. Hay muchísimas películas interesantes, pero elegí 2 que puedan tener acceso con facilidad, que sean gratuitas y que no necesiten Netflix ni nada de eso que no todo el mundo tiene, ¿no es cierto?